Darnos, mi Dios. Te damos alabanza, Señor. Señor, una vez más, habla nuestro corazón por tu palabra. Necesitamos tu ministración. Para gloria preciosa de tu nombre, lo pedimos todo. Amén y amén. Somos salvos por gracia. Gloria al Señor, a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Abran su Biblia a Génesis. Ahora bien, en Génesis vamos a ver 4 capítulos. Esta historia que vamos a analizar abarca estos 4 capítulos a partir del 29, 30, 31 y 32. Y quiero hablarles en esta hora, hermanos, sobre el proceso para la liberación del alma. Y básicamente quiero contemplar 2 grandes elementos para que un alma cautiva, un alma esclavizada, pueda disfrutar de una emancipación espiritual. El primer gran elemento que Dios va a ocupar es la disciplina por medio de la ley de la siembra y de la cosecha. Y el segundo gran elemento es caminar por la fe en la obra de Dios. Y estas dos grandes verdades las vamos a ver a la luz de un personaje que hemos estado hablando últimamente. Estamos hablando de Jacob. Ustedes saben que Jacob, aunque él tenía buenos propósitos, pero ocupaba malos procedimientos. Tenía, en otras palabras, un pensamiento maquiavélico. El fin justifica los medios. Él quería obtener la bendición de Dios, quería tener prosperidad espiritual y en todas las áreas, pero también a través de medios fraudulentos. Y estas cosas no son compatibles. Y es aquí donde vemos a Dios, hermanos, donde Él se ve realmente por amor comprometido a corregir el corazón de este siervo llamado Jacob. Estamos hablando de uno de los patriarcas. Hermanos, pregunto, ¿habrá algo en la vida suya y mía que necesita ser corregido? Claro, así como Jacob era un hombre de Dios. Tenía una promesa enorme sobre sus espaldas. Era un hombre bendecido por Dios, pero necesitaba corrección. Y todos nosotros, al venir a los pies de Cristo, venimos a formar parte de la gran familia de Dios, pero también necesitamos corrección, porque hay muchas cosas que hemos traído a lo largo de nuestra vida, de esta tierra, en una vida carnal, de una vida pecaminosa, donde implementamos procedimientos negativos, pecaminosos, que son contrarios a la voluntad de Dios. Y Dios, hermanos, quiere perfeccionarnos para que usted y yo podamos poseer todas las promesas del Señor. Así que en la vida de Jacob, en estos primeros 3 capítulos, 29, 30 y 31 del libro de Génesis, encontramos la ley de la siembra y la cosecha, con el propósito de hacer reflexionar la vida de Jacob. Hermanos, estas son algunas cosas que de repente algunos se sorprenden y dicen, bueno, si Dios me ha perdonado, me ha limpiado con su sangre, ¿por qué estoy siendo disciplinado? ¿Habrá alguien en esta hora que tiene esa interrogante? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Acaso Dios ya no se olvidó? Claro, Dios remite el pecado, lo despide. Cuando usted y yo le hemos pedido perdón y por la fe en su sangre hemos recibido el perdón. Pero los procedimientos que usted y yo queremos todavía seguir implementando por el bagaje de una vida carnal, pecaminosa, estas cosas se tienen que corregir para que sea compatible con la maravillosa salvación. Y es aquí donde miramos a Jacob durante estos 3 capítulos. Y yo cuando veo esto, hermanos, 3 capítulos para enseñarnos, por supuesto hay más versículos bíblicos y otros ejemplos a la luz de la Biblia, donde se plantea la ley de la siembra y la cosecha, pero 3 capítulos en el libro de Génesis para hacernos entender sobre la ley de la siembra y la cosecha. Eso significa que hay que ponerle mucha atención. De ahí que entonces la disciplina, hermanos, quiero decirles que es algo bueno. Ahora, ¿se recuerda cuando usted era disciplinado en la primaria? ¿O era disciplinado por papá y por mamá? Pregunto, ¿les encantaba la disciplina? ¿Se sentían sonrientes, felices? ¿Era algo que lo disfrutaban? Creo que no. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca realmente que la disciplina
tiene un elemento de dolor, pero también tiene un elemento de beneficio. Por eso que cuando la disciplina se mira a la luz de la palabra de Dios, en el capítulo 12 del libro de los Hebreos, que el versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces vemos aquí algo muy interesante. La disciplina, hermanos, es una señal que no hemos sido rechazados por Dios, no hemos sido desechados por Dios. O sea que usted no anda disciplinando a los hijos del vecino, usted tiene que disciplinar a sus hijos. Dios, de igual manera, cuando Él disciplina, es porque somos parte, es una señal de que somos parte de la familia de Dios. Cuando Dios no está disciplinando a alguien, preocúpese, porque lo que le va a caer es juicio, no disciplina. Entonces, ahí estamos mejor, ¿verdad?, con la disciplina, hermanos, porque el juicio es acabar, pero la disciplina, el propósito es corregir. Entonces, la disciplina sencillamente es una señal de que no hemos sido desechados, sino que somos parte de la familia de Dios. Es una expresión de amor, de corrección, también de protección. Este versículo nos habla que produce una renovación del entendimiento. O sea, la disciplina nos ayuda a reflexionar sobre nuestros caminos, que para que quitemos toda idea, toda fantasía acerca del pecado y que entendamos el plan de Dios. Y además es un recurso de reenfoque a la vida de santificación. Entonces, una persona que está siendo procesada por la disciplina de Dios, lo que Dios le va a traer, en otras palabras, es limpieza interna y una disposición al servicio. Eso es santificación. Entonces, si usted y yo no estamos sirviendo a Dios y no estamos siendo limpios en nuestro corazón, entonces Dios va a ocupar la ley de la siembra y de la cosecha. Entonces, vemos aquí en la vida de Jacob, hermanos, que Dios la ocupó como un instrumento para poder hacerlo reflexionar. Porque después de tantos años, Jacob, recuerde, que fue muy astuto, le compró la primogenitura a su hermano Esaú, le robó la bendición de su padre y comenzó a hacer de una cantidad de astucias a lo largo de su vida, que Dios dijo: bueno, esto lo voy a corregir, porque esto no puede seguir adelante, porque no va de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios nos habla, hermanos, también en otras porciones acerca de esta ley. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 22, versículo 8 dice: el que siembra iniquidad, iniquidad segará. Oye esto: el que siembra iniquidad, iniquidad segará. Si usted siembra una semilla de aguacate, no espere mangos, por favor, espere aguacates. Si siembra iniquidad, va a cosechar iniquidad. En el libro de Oseas, vemos aquí también cómo el Señor nos habla acerca de esta ley, que es importante que nosotros le pongamos atención. En Oseas capítulo 10, el Señor aquí exhortando a la nación. O sea, una nación, una persona, una familia que procede inicuamente, tarde o temprano va a tener que cosechar lo que ha sembrado. Entonces dice Oseas capítulo 10, versículo 13: habéis arado impiedad y segaré, dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. El que ha arado impiedad va a segar iniquidad. Entonces no espere otra cosa. Por eso la palabra de Dios nos dice allá en Gálatas, en el capítulo 6, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora bien, una cosa interesante, hermanos, es que la disciplina comienza a tomar un giro
muy importante se manifiesta en la vida de un hijo, de una hija de Dios, oiga bien esto, le va a parecer extraño, es cuando comienza a caminar en obediencia. En el momento que Jacob retorna a su tierra, porque Dios le había dicho en el capítulo 29, versículo 1 de Génesis, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. ¿A qué tierra se estaba dirigiendo? A la tierra que papá y mamá le dijeron que buscara esposa. Es decir, en el camino de la obediencia, ¿qué es lo que encuentra ahí? Bueno, definitivamente, porque él estaba aprendiendo a caminar, a ser un siervo de Dios, y también él quería una familia que pudiera servir a estos propósitos de carácter eterno. O sea, él estaba caminando en obediencia. Y cuando estaba en el terreno de la obediencia, oiga esto, viene la disciplina. Yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes, los sábados de gloria, mi papá, me recuerdo que yo, ya, ¿por qué se sonríen? Ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían los ancianos de aquel entonces? Me decía, estaba yo acostado, muy de mañana, nadie se había levantado, y de repente con un cincho, con algo, me pegaba a pegar. Le decía, papá, ¿y por qué me está pegando? Hoy es sábado de gloria, hijo, me decía, para que crezcas. Por eso se le pasó la mano a mi papá. Entonces, yo decía, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me pega? Para que crezca. Y todos los sábados de gloria, y siempre me agarraba a dormir, hermano. No, siempre me agarraba a dormir. Entonces, mire, de repente usted cuando está tranquilito, está buscando caminar en obediencia, usted dice, me quiero consagrar, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. No se sorprenda por la disciplina, porque eso no significa que usted, oiga bien esto, ha escogido un mal camino, no, sino que va por el buen camino. Entonces vemos acá que estando allí, en esa tierra donde papá y mamá le dijeron que buscara esposa, le comienzan a ocurrir una serie de circunstancias. Y vemos aquí, hermanos, que la necesidad era resolver el problema de raíz, no en una forma sintomática, no irse por la rama, tenía que irse Dios a la raíz. Dios siempre piensa en resolver las cosas a profundidad. Sabe que las religiones de toda la tierra, en toda la historia, quieren resolver cosméticamente los problemas del ser humano. Un maquillaje que no sirve de nada. La misma ciencia de la conducta humana trata de hacer esto, las políticas y todo. Hermano, el problema del corazón solo Dios lo puede resolver. Porque es el problema del pecado. Por eso Cristo vino. La respuesta de Dios vino a la tierra, se hizo carne para darnos a usted y a mí la oportunidad de una respuesta efectiva, no cosmética. Los problemas se tienen que resolver de raíz y Dios es el que lo hace. Por eso el Señor Jesucristo dijo acerca del Padre Celestial en Juan capítulo 15. Dice aquí en la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué es lo que dice? Lo quitará. Esto significa juicio. Es decir, como ya no hay fruto, es porque no hay vida. Y cuando ya no hay vida, es juicio. Pero la disciplina es contraria. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. No lo corta, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Lleva fruto a usted? Si usted tiene por lo menos un fruto, dele gloria a Dios. Pero Dios nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Y el proceso para la limpieza, uno de los instrumentos de limpieza es la ley de la siembra y de la cosecha. De ahí que entonces usted y yo tenemos que colaborar con esa misión de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que si Dios me está limpiando, yo tengo que colaborar.
¿Limpiarme cómo? Bueno, cortar las malas amistades, malas influencias, las cosas que veo negativas por la televisión, lo que yo leo, los procedimientos, todas aquellas malas costumbres, malos hábitos, todas esas cosas yo tengo que limpiarme. Dios hace su tarea interna y yo tengo que hacer una tarea también en poder evitar, poner límites a ciertas áreas de mi vida. De ahí que, hermanos, la limpieza es importante, pero esto viene, hermanos, primero. Usted no se va a dar cuenta. El problema es que algunos no pueden hacer una limpieza o querer una limpieza interna porque creen que no están sucios. Es el gran problema. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha lo que hace es como un espejo que me hace ver que lo que hice en el pasado, repetidamente, las malas costumbres, muchas de ellas pecaminosas, tienen que ser limpiadas y cortadas. Entonces Jacob tuvo que aprender esto a través de esta tomografía computarizada de Dios, de la ley de la siembra y de la cosecha. Varias cosas le ocurrieron a él, entre otras. Le voy a mencionar cuatro, digamos, cosechas que tuvo él de sus malos procedimientos. La primera fue el ser engañado en el área sentimental. Cuando él llega a la tierra de Padán Aram, en este momento, hermanos, vamos a trasladar a Padán Aram. Vamos a hacer un viaje allá. Entonces, llega ahí, de repente, mira ahí una joven que viene pastoreando un hato de ovejas. Le dicen que es la hija de Labán, que es familiar de Abraham. Dijo, esta es la esposa que Dios me tiene preparado. Abrió el pozo, le dio de beber a todas las ovejas y le dio un beso, dice. De repente, así, ¡pau! Dijo, esta es mi esposa, y de verdad, así fue. Entonces, y la joven sale corriendo, no asustada, sino a decirle a su papá lo que le había acontecido. Entonces, porque claro, en el beso en aquel entonces tenía otra connotación que no tiene la connotación de hoy en día, por eso algunos están así medio sorprendidos, ¿verdad? No era beso de pícaro, y no beso de que estaba agradecido, de un afecto, porque sabía que esa era la persona que Dios tenía para él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llega donde su tío Labán, entonces le dice, mira, la verdad que yo quisiera una esposa. Entonces hacen el negocio ahí, porque antes se tenía que hacer eso de esa manera, era una dote que tenía que darse, pero como Jacob salió corriendo de su casa, no llevó dinero, nada, ni tarjeta de crédito llevó. Entonces, cuando él llega a Padán Aram, entonces le dice, te voy a pagar la dote con 7 años de trabajo por Raquel. Pero dice, mire, qué cosa, mire, esto hermano que usted lo lea ahí, lo va a encontrar algo bien romántico, porque dice que trabajó 7 años, 7 años Jacob viendo a su futura esposa, le parecieron como pocos días, como 7 días, porque estaba enamorado. Oiga esto, el que está enamorado alarga el tiempo. Y el que no está enamorado dice ahora o nunca. ¿Entendió? El que tiene amor le da espacio, espera. El que no está enamorado no espera, arrebata. El que tiene oídos para oír, que oiga y entienda esto. Entonces, la cosa es que él llega el día. Después de 7 años de trabajo, el día de la boda, claro, él estaba ilusionado, y hacen la fiesta, le traen a la novia, y como aquel entonces ocupaba un velo y todo eso, pues en la noche que se iba a saber cómo era. Entonces, el asunto es que llega a la tienda, ¿verdad?, para la luna de miel, iniciar la luna de miel en la mañana siguiente. De repente, yo lo digo, no lo dice aquí exactamente la Biblia, pero sí se asustó, pegó un salto. ¿Qué es esto? Porque no era Raquel, sino la hermana mayor, Lea. Y sale corriendo donde el suegro, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué se sorprende usted que ha sido engañado? ¿A cuántos engañó en el pasado? Es que qué injustos son estos. ¿Y qué injusticia cometió usted en el pasado? ¿Por qué algunos están saltando ahora? Cuando eso mismo es lo que le hicieron a otras personas tiempo atrás. ¿Qué pasó?
Bueno, el suegro le dice, la verdad es que aquí no se hace como en otras partes. Aquí en el área de Mesopotamia tenemos nuestras propias leyes. No podemos dar a la menor antes que se case la mayor. Así que te di a Lea, mi hija mayor. Pero si quieres a Raquel, oiga bien, porque esto es importante que lo entendamos, porque algunas veces vemos aquí esto como un acto pecaminoso, pero ya les voy a contar por qué no es así. Que luego le dice, bueno, si quieres a Raquel, pues cásate con ella. ¿Cómo con dos? Alguien este día puede decir, hermano, ¿se puede con 2 o 3 o 4 o 5 casarse? Y le dice, bueno, si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años por ella. Muy bien, cumple los 7 días. Oiga esto, se lo dio en, digamos, en promesa de pago. Le dice, muy bien, termina 7 días del primer espacio de luna de miel con Lea y después te casas con Raquel. Y después se queda pagando, o sea, se lo dio al crédito. Se la dio al crédito. Es que, hermano, mire, le voy a decir una cosa. La persona que ha andado en astucia y en mentiras va a encontrar a alguien peor que él. Hay un buen dicho salvadoreño que dice, cada camarón tiene su sacador. Para un Jacob hay un Labán. Para cada persona que dice, no, yo se me la llevo, oye, cuidado, habrá otro más astuto y va a otro instrumento que lo va a hacer sufrir. ¿Qué pasa? Se casa con Raquel. Aquí vienen varias complicaciones y para entender esto, lo del matrimonio. En esas tierras, recuerden, todavía no estaba escrito lo que era la ley de Dios, que Dios se la dio a Moisés con respecto, entre muchas cosas, sobre el matrimonio. O sea, que lo que es la monogamia se estableció ya en el tiempo de Moisés. Entonces, en aquel entonces era legal. No solo eso, sino que y por eso que lo voy a presentar ahorita para que entendamos la historia, porque cuando había una mujer estéril y no podía dar a luz hijos, entonces podía tomar a su sierva y darla a su esposo. Oiga bien esto, para tener el derecho de adopción. O sea que el vientre de la sierva solamente era un servicio para adoptar un hijo. Y la que iba a adoptar, cuando la que iba a dar a luz, la sentaba en sus piernas y daba luz en sus piernas, como que si ella estaba dando a luz. Y el hijo no era de la sierva, sino de la esposa. O sea, esas eran las leyes de aquel entonces. Se han descubierto muchas tablillas de arcilla donde están escritos todas esas leyes de esa área de lo que es la Mesopotamia. Usted puede ir a muchos museos de diferentes partes del mundo y usted va a encontrar todas esas fórmulas, digamos, sociales de convivencia, cómo lo establecían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay ley, cuando Dios no había establecido un principio, porque era cómo se tenían que regir todas las demás cosas, pues entonces no se le puede inculpar a nadie sobre lo que es pecado, porque no se sabía qué era el pecado. Por eso, dice Romanos capítulo 5, versículo 13, pues antes de la ley, fíjense bien, o sea, en el periodo patriarcal, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, que Jacob no cayó en pecado porque Dios no había establecido el principio en cuanto al matrimonio, en la ley de Moisés. Entonces, por eso que no juzguemos al pobre Jacob, ¿está bien? De la ley para acá, sí. Así que, por favor, estimado caballero, usted se casó, cierre sus ojos, porque es hasta que la muerte lo separe. Que Dios me lo bendiga y que lo prospere en todo eso, ¿ok? Y esposa también, tranquila. Bien, ahora, entonces vemos aquí lo que sucede, es esto, hermano. Lo primero que sufre como parte de la cosecha, oiga esto, hermano, como parte de la cosecha es ser engañado en el área sentimental. Lo engañó, él se dolió porque fue engañado. Él engañó a su padre, engañó a su hermano y fue cómplice con su mamá también del engaño. Entonces ahora está cosechando un engaño. Número 2, una división sentimental. ¿Por qué? Porque claro, ahora tenía 2 esposas, entonces, pero no podía él amar a las 2 por igual.
porque él estaba enamorado de Raquel, la menor, desde el momento que la vio. Fue un amor a primera vista. Eso es bien romántico aquí. Pero el punto es que, mire lo que dice la palabra en el versículo 30 del capítulo 29. Del capítulo 29, versículo 30. Dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. O sea, a las dos las amó, solo que a Raquel la amó más que a Lea. O sea que, hermanos, la otra cosecha es una división sentimental. ¿Qué problema? Mire, el símbolo o signo de guerra del Japón es un techo con dos mujeres bajo ese techo. O sea que Jacob tenía una guerra mundial en su casa. Esto trajo como tercer consecuencia de la siembra que él hizo tiempo atrás, un conflicto interno en el matrimonio. ¿Por qué? En el versículo 31 del capítulo 29 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Por quién era menospreciada? Era menospreciada por Jacob, es decir, porque no la amaba como amaba a Raquel. Me imagino que Jacob era muy cariñoso, muy atento con Raquel, pero no con Lea. ¿Verdad? Me imagino que le preguntaba, ¿y me amas? Sí, ya sabes que te quiero. No, ¿me amas? ¿Habrá una esposa así que le pregunta, ¿me amas? Tú sabes que te aprecio. Entonces, ella se sentía menospreciada. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ella empezó a tener hijos y empieza uno tras otro, así, hermano, una marimbita, 3 de un solo. Entonces, claro, pero su hermana menor, Raquel, no daba hijos. Entonces, en el capítulo 30, versículo 1, ocurre esto. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Tenía su carácter esta joven. Pero vea esto, le tuvo envidia. Entonces esta envidia, algo que no existía antes de casarse las dos, porque ellas vivían en armonía, en amor. Ahora estaban en pleito las dos hermanas que habían crecido en amor en el seno de la familia. Ahora vemos una división en el corazón de Jacob. Vemos la envidia de Raquel contra su hermana. Vemos, hermanos, que a raíz de la desesperación por conquistar el amor de ese hombre, por favor, estimada hermana, no ande buscando, por favor, cómo conquistar el amor de su esposo. Busque el amor de Dios y Dios va a tocar a ese Jacob. ¿Me entiende? Vemos en este pleito de mujeres, ¿con quién se va a quedar? ¿Con quién? Que voy a hacer esto y voy a hacer lo demás. No ande compitiendo. Usted métase con Dios y Dios va a cambiar a ese hombre para que la ame. Dios lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces, a raíz de que había esa envidia, había una competencia. ¿Quién tenía más hijos? ¿Por qué? Porque en aquel entonces tener más hijos era tener mayor autoridad. Significaba mayor aprecio, mayor amor de su esposo y de la sociedad. Y que alguien que fuera estéril la veían como una persona bajo maldición, una persona desechada. Es más, muchos divorcios se dieron en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, porque la mujer era estéril. O sea, se sentía amenazada que su esposo la iba a sacar de la casa. Ahora, entonces, claro, hubo una competencia, ¿quién tenía más hijos? Entonces, como Raquel no podía tener hijos, le entrega a su sierva para que tuviese hijos en adopción. Era legal en aquel entonces. Hoy no, ¿ok? Dentro de esa cultura, ¿okay? De esa cultura era legal. Entonces empiezan a tener hijos. Lea vio, entonces dijo, como mi hermana hizo esto, yo voy a hacer lo mismo. Le da a la otra sierva de a Jacob, y comienzan a tener hijos. De repente, Jacob tenía 11 hombres y una mujer en su casa. 12 hijos y una hija. ¿Se puede imaginar? 13. Porque, bueno, Dios todo lo usa para bien. Porque era necesario las 12 tribus de la nación de Israel. Y rápido. Bueno, eso es otro tema, hermano. Pero el punto es aquí que él empezó a tener conflicto en el matrimonio. O sea, ¿por qué? Por la ley de la siembra y la cosecha. Pero no solo ahí. No solamente fue engañado por su suegro, sentimentalmente. No solamente hubo una división en su corazón. No solamente hubo conflictos internos.
De repente viene Raquel y dice, dame hijos o me muero. Y se enojó Jacob. ¿Y por qué me dices a mí? Yo no te he cerrado el vientre, ha sido Dios. ¿Acaso soy Dios? O sea, vemos ahí que en lugar de amarse estaban peleando. Pero la cuarta consecuencia fue en el área laboral. Fue manipulado y estafado laboralmente. Jacob, que empezó a sufrir mucho por parte de su suegro. Si hay algún caso aquí es pura coincidencia. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios. Bueno, que Jacob le dijo, bueno, y entraron ellos dos en un convenio con el suegro en cuanto a su salario. Dijo, bueno, tu salario va a ser las ovejas que nazcan ahí pintadas de blanco con negro, bueno, una serie de detalles. Entonces dijo, sí, está bien, las blanquitas son las mías, decía el suegro. Pero ¿qué pasó? Este suegro era malí, hermano. Porque cuando llegaron a ese convenio, entonces un día viene el suegro y aparta todas las ovejas manchadas y se las da a sus otros hijos. En otras palabras, le robó el salario de muchos años de trabajo a Jacob. ¿Le han robado a usted alguna vez? Es que, ¿por qué me han robado? Es que es injusto. ¿Se ha robado la Biblia de la hermana de uno de los cultos anteriores? Dice, Señor, gracias, Padre, por la provisión que me has dado, Padre mío. De repente sale alguien aquí robándose algunas cosas. Oh, lo ha practicado. Y de repente usted es víctima de un robo. Pregúntese. No en todos los casos es así, por supuesto, no es así. Pero en algunos casos hay que preguntarnos si no es parte de la ley de la siembra y de la cosecha. Pero también, ¿qué pasa? Mire, platicando Jacob con sus esposas, ya en el capítulo 31, ahora saltamos hasta el capítulo 31, en el versículo 7, Jacob testifica de una cosa tremenda que le sucedió en esa área laboral. Dice, y vuestro padre, es decir, el jefe de él, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. 10 veces. No en aumento, sino en descenso. Al punto que lo dejó sin nada. Hermanos, ¿por qué? Por el engaño, por la práctica de la mentira. ¿Cuántos han mentido? Han ido a pedir visa con mentiras. Han entrado a una empresa con mentiras. Es más, algunos mintiendo entraron al vínculo del matrimonio. Es que estoy enamorado cuando no estaba. Yo he conocido gente así. Por engañar a la otra persona que estaba enamorado, se casaron, pero después están sufriendo porque dice, ahora yo salí perjudicado porque no amo a esta mujer o no amo a este hombre. No engañe. Si se va a casar, cásese porque ama a esa persona. No engañe, porque esto le va a repercutir más adelante y va a sufrir. Ahora bien, entonces el propósito de la ley de la siembra y la cosecha sencillamente sirvió para la vida de Jacob y para usted y para mí como un espejo. Que las cosas malas, pecaminosas, lo único que me han traído es dolor. En otras palabras, le doy la razón a Dios. Yo no estoy actuando bien. Es decir, es buscar una reflexión y tomar decisiones de cambio. Entonces, por eso el hijo pródigo en el proceso de disciplina empieza a perder todo, al punto de apacentar cerdos, y no comía la comida de los cerdos. Y dice, y volviendo en sí. ¿Por qué? ¿Por qué volvió en sí? Por la ley de la siembra y de la cosecha. Se dio cuenta y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él sabía que por haberse alejado de la voluntad de Dios y de su padre, estaba sufriendo. Entonces, hermano, si usted está sufriendo en este momento la ley de la siembra y la cosecha, no lo vea como que Dios, hermano, lo desprecia. No, es que hay que corregir. Algunos, hermanos, queremos entrar al reino de los cielos con mañas. No, Dios tiene que corregir las cosas. Es que Dios no se va a hacer del ojo pacho. Dios, hermano, porque nos ama, al que ama, disciplina, dice el Señor. Entonces, si usted está siendo disciplinado, dígale, Señor, gracias. Ahí con lágrimas, te dolió, pero gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor.
Este es el primer elemento para corregir la ley de la siembra y cosecha. Pero esto es como un diagnóstico. Solo me dice dónde fallé. Pero la otra parte es la medicina. ¿Qué es lo que realmente me sana? Lo que hay en mi corazón. Y ocurre un evento, hermanos, único. Y es una batalla que tiene Jacob con un ángel, con el ángel de Dios. Y esto es algo interesante, hermanos, porque nos demuestra la batalla espiritual que usted y yo tenemos al caminar por la fe. Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Entonces, en esta lucha que vamos a leer en el capítulo 32, versículo 22, quiero que usted desde ya, al hacer esta lectura, quiero que vea quién es el ganador. 32 de Génesis, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando Jacob se dio cuenta por la ley de la siembra y la cosecha que no era correcto lo que había en su corazón, Dios le habló, estando él en Padán Aram, le habló sobre la importancia de retornar al centro de la voluntad de Dios. Padán Aram para él significaba un paréntesis en la vida para ir a conseguir esposa, pero se quedó 20 años. Era en el caso de Isaac, hermano, ni Isaac no fue a Padán Aram, en un courier lo trajeron a ella, en un express, el siervo de Abraham, pero él se quedó 20 años. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a raíz de la ley de la siembra y de la cosecha. Pero entonces él entendió que era el momento de retornar. Dios le habló a Jacob que tenía que retornar. En el capítulo 31, versículo 13, dice así la escritura: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, aquí está algo muy importante. Él entiende la importancia de retornar a la voluntad de Dios. En el versículo 17 dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos y se puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volver a Isaac su padre en la tierra de Canaán. O sea, no solamente tuvo conocimiento y una exhortación de retornar, sino que empezó a dar los pasos de fe en cuanto a la obediencia. Hermano, el caminar por la fe tiene 3 grandes elementos. Uno, tengo que volver al centro de la voluntad de Dios. Si queremos que el alma sea liberada, porque ya me estoy dando cuenta por la ley de la siembra y la cosecha que no soy una buena pieza, entonces, ¿qué significa eso? Lo primero es retornar a la palabra de Dios, lo que está aquí escrito. Si no retorno a lo que está escrito, se pierde entonces el proceso de la liberación del alma. Segundo procedimiento importante, determinarse a no retornar a lo temporal y carnal. Vea esto, hermanos. Como Jacob no le avisó a su suegro, porque ya no se llevaban bien, que se regresaba a su tierra, mientras su suegro estaba trasquilando las ovejas a 3 días de camino donde él se encontraba, aprovechó para huir. Engañó a su suegro, no avisándole. Entonces, ¿qué pasa? Su suegro, al darse cuenta, se enojó y sale corriendo para confrontar a Jacob. No vamos a hablar de este detalle, pero el punto es que llegaron a una discusión hasta que después se clarificó todas las cosas.
Entonces tuvieron que tomar una determinación, y este punto es importante, que lo encontramos en el capítulo 31, versículo 44. Los dos, el suegro y Jacob, toman esta decisión. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. ¿Qué es un majano? En aquellas propiedades que son muy extensas, se pone una pila de piedras, o en el caso una piedra muy grande, en el lindero de los terrenos. Entonces la gente sabe, en lugar de poner cerco, porque es demasiado grande la propiedad, ponen una pila de piedras, que significa que hasta aquí llega esta propiedad. En este momento ellos ponen un majano. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo su suegro: mira, tú no vas a venir en contra mía ni yo en contra de ti. Y este majano es el límite. De aquí no nos vamos a atacar. Hermano, es importante que usted y yo pongamos nuestro propio majano. Interesante, hermanos, que la raíz hebrea de la palabra majano significa terminar o poner fin. Cuando usted y yo tomamos una determinación de poner límites, de ya no retroceder a las cosas que antes hacía. Cuando usted toma una decisión en esta tierra, Jesús dice que todo lo que atemos en esta tierra, ¿cómo es que se atan las cosas aquí en la tierra? Tomando decisiones. Cuando usted hizo los votos de matrimonio, se ató. Y Dios tomó en cuenta ese majano de los votos y queda establecido en el cielo con quién se casó usted. Hay que aprender a poner majanos en nuestra vida, es decir, poner límites, tomar decisiones radicales. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús le dijo a la multitud? Ustedes me siguen por los panes y los peces. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, tome una decisión radical. Si yo quiero que mi alma sea liberada, que mi alma tenga una respuesta, no solamente tengo que volver a la voluntad de Dios, a su palabra, sino tomar decisiones firmes. Entre ellas, por ejemplo, el caso de Jacob, hermano, era enfocarse en lo eterno y no en lo temporal. Padán Aram, para él era un paréntesis. Para usted y para mí, esta vida es un paréntesis, porque usted y yo estamos en camino a nuestra patria celestial. Tengo que tomar una decisión, que soy peregrino y advenedizo en esta tierra. No, yo no tengo por qué, hermano. Mire, si yo quiero avanzar en la vida cristiana, tengo que dejar de amar las cosas de esta tierra y amar las cosas que están en el cielo. Tengo que poner un majano en mi mente, en mi corazón, tomar una decisión que voy de paso en esta tierra. Otra decisión importante, no permanecer en un estado de inmadurez o de carnalidad. Ese tiempo en Padán Aram viene a significar hoy en día también un tiempo cuando usted y yo andamos en la vida carnal. Pero el Señor dice, allá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12, vea esta exhortación que es muy importante. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que pasa? Después de estar tanto tiempo viniendo a una iglesia, no somos maduros. Estamos en Padán Aram, porque no he aprendido a poner límites a mis amistades. No he aprendido a poner límites en lo que veo. No he podido poner límites en mis emociones. No he podido poner límites en cuanto a la vida de santidad y la vida de la carnalidad. Si usted no pone un majano, no toma una decisión de tomar la cruz, no vamos a madurar. Vamos a estar como el pueblo de Israel dando vueltas 40 años en el desierto porque ninguno puso un majano. El majano es la vida de la fe.
Cuando usted y yo le decimos, Señor, aquí estoy, me consagro a ti, aquí está mi alma, la pongo en tus manos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un majano. Cuando usted toma una decisión de decir, ya no tengo retorno, ya voy a dejar la vida de inmadurez. Además de eso, no depender de los demás. Vemos ahí que Jacob dijo, yo no quiero depender de mi suegro. Y le dice, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Muchos de los que estamos acá y los que nos escuchan dependen de la oración de un ser querido, de un familiar, pero no oramos nosotros. Depende del trabajo de otros y usted no se pone a trabajar. Depende, mire, hay muy pocos hoy en día que están sirviendo y ganando almas y los demás, gloria a Dios, que Dios salve las almas. Pero ¿quién está sudando? La camiseta, son pocos. Y por muy pocos la iglesia crece. ¿Qué tal si todos trabajáramos ganando almas para el Señor Jesucristo? Entonces de ahí, hermano, ya no estamos dependiendo del trabajo de otros, de la vida de otros. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Le van a pedir aceite a las 5 vírgenes prudentes. Ya no dependa del aceite de otros. Hay que buscar nuestro propio aceite. Además de eso, Jacob ya no quería continuar con el engaño. Puso un majano, dijo, hasta aquí, ya no voy a entrar en astucia. Ya no quería actuar como una persona bajo las garras del temor. Ya no, porque por el temor tomó malas decisiones una y otra vez. Además de eso, él dijo, hasta aquí. ¿Por qué? Porque él ya no quería estar sujeto bajo el gobierno de su suegro. Y ese suegro, Labán, mire qué curioso, el nombre Labán significa blanco, glorioso, eso es lo que significa. Así se presenta la carne, blanca y gloriosa. Pero él dijo, ya no quiero estar debajo la sombría de mi suegro. ¿Cuántos quieren renunciar a la sombría de su suegro, que es su carne? La vieja naturaleza que se presenta atractiva, gloriosa, blanca. Él dijo, hasta aquí, suegro, aquí, yo no voy a pasar este límite. La carne hay que ponerle límite. También decidió servir a los propósitos eternos de Dios, porque él sabía, aunque su hermano Esaú lo iba a recibir en esa tierra, y su hermano Esaú había dicho que lo iba a matar 20 años atrás, a pesar de eso dijo, yo voy a retornar a servir a los propósitos eternos de Dios, a la tierra que le prometió a Abraham, mi abuelo, y a mi padre Isaac, y me lo prometió a mí. Hermanos, esos majanos, usted y yo tenemos que ponerlos, nadie los va a poner por nosotros. La experiencia que vino, mire, cuando un cristiano aprende a poner límites, ¿sabe qué va a pasar? Cosa interesante, en el capítulo 32, versículo 1, después de poner ese majano, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios, ángeles los salgan a recibir? Algunos los reciben los demonios, porque no ponen majanos. Pero aquí ángeles lo estaban esperando como diciendo, Jacob, vas por buen camino, muchacho, sigue adelante. Y llamó a aquel lugar Mahanaim, que es campamento, 2 campamentos, porque habían ángeles que estaban ahí dándole la bienvenida a Jacob, como dándole una certeza de la protección que iba a venir sobre su vida. Entonces, cuando usted está tomando decisiones firmes, hermanos, oiga bien esto, Dios se lo va a confirmar sobrenaturalmente. Estos ángeles le estaban diciendo a Jacob, Jacob va por buen camino. Ahí también este hombre, Jacob, tuvo el deseo de resolver problemas que tenía con su hermano Esaú. Nace espontáneamente el tratar de resolver esa diferencia y también a avanzar contra el temor. Y decide ir en contra del temor y vencerlo, porque puso límites. Esa es una de las partes de la batalla de la fe. Y la tercera es aceptar, oiga esto, mi derrota y oportunidad de libertad. En esta batalla, en esta lucha que tiene Jacob con el ángel, hermanos, ¿quién ganó? Ese ángel, oiga, esta era una teofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento en forma de ángel. Pues, ¿a Dios quién le gana, hermano? Entonces, ¿qué hizo? Cuando le tocó el cinto del encaje,
lo descoyuntó. No sé, pero algún médico me podría decir si el músculo más grande del cuerpo tiene que ver pues con en esa parte. Yo creo que sí. El muslo se descoyuntó. ¿Quién venció ahí? Venció Dios. Jacob estaba debilitado. Sin embargo, Jacob se aferra al ángel y le dice, no te dejo si tú no me bendices. Hay momentos, hermanos, que Dios permite soledad en nuestra vida, así como Jacob. Esa soledad Dios la ocupa, porque eso nos va a llevar a una batalla de carácter espiritual, donde me va a mostrar a mí la resistencia carnal y la falta de sometimiento. Porque dice aquí la Biblia, y cuando el varón vio que no podía con él, ¿cómo es posible que un ángel no podía con Jacob? Es que, hermano, Dios quisiera ganar territorio en su vida y en mi vida, y muchas veces no puede porque hay demasiada resistencia de mi voluntad. Estaba tan fuerte Jacob. Entonces Dios tuvo que tomar una determinación y es descoyuntarlo. Le quiero decir una cosa, hermano. La vieja naturaleza no se va a rendir así porque sí. La vieja naturaleza solamente tiene una medicina. Solamente existe una tremenda victoria y es la que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Porque Romanos 6, 6 y 7 dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él. Es decir, mi carne que me impulsa a los malos procedimientos, yo no la puedo vencer con legalismos, no la puedo vencer con ascetismo, no la puedo vencer con penitencias. La vieja naturaleza tiene una sola medicina y es la victoria contundente de Cristo en la cruz del Calvario. Venció mi vieja naturaleza. En otras palabras, en esa muerte en la cruz del Calvario, Cristo nos descoyuntó a todos nosotros. Mejor leamos lo que dice Romanos. Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, podemos decir, el que ha sido descoyuntado, ha sido justificado del pecado. Hermanos, han habido tantos fracasos de personas que han querido resolver sus problemas internos, en todas las religiones, en todas las disciplinas, en todas las filosofías, aún dentro de la misma ciencia de la conducta humana, le ponen a las personas, por ejemplo, límites en el sentido de, por ejemplo, el ascetismo, que se puede encerrar en algún lugar, no tener contacto con el mundo para no contaminarse. Pero la vieja naturaleza ahí está, porque está aquí adentro. Muchos que se encerraron en los monasterios. Ahí, por ejemplo, Martín Lutero, dice él que cuando él veía su vieja naturaleza, la perversión que había en su corazón, siendo monje, se encerraba en una habitación forrada de lámina en invierno en Alemania. Eso se convertía en un freezer. Entraba desnudo y se flagelaba porque él quería resolver el problema interno del pecado. Al punto, dice que había momentos que se había flagelado tanto que se desmayaba y quedaba desnudo, tirado por horas en un freezer. Hasta que de repente alguien se daba cuenta y lo sacaba. Pero un día se dio cuenta que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y él dijo, no, yo no necesito flagelarme, lo que necesito es creer que Cristo llevó mi vieja naturaleza en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Y por esa fe, entonces él encontró la liberación de su alma. Muchos, a través de las religiones, han puesto normas, especialmente tienen que ver con legalismos en la forma de vestir, en distintas culturas y religiones del mundo. Dicen, no, la mujer tiene que cubrirse completamente, que no se vea, para no provocar a los hombres.
¿Sabe qué? En esos países donde hay personas que dicen, aquí hay mayor nivel de moralidad. No es cierto. El problema está adentro. No importa que tenga una cubierta. La lujuria trasciende las cubiertas. La lascivia. ¿Se imagina? Usted, mire, hermano, fíjese bien qué cosa más curiosa. Usted vaya a ciertos lugares, y no voy a decir las culturas y las religiones, pero usted mira en esos lugares donde son muy religiosos, en las casas tienen parabólicas, donde tienen 500 a 1000 canales de televisión. Y dentro de esos canales de televisión hay muchos pornográficos. Y por dentro, yo soy muy pulcro. Hermanos, hoy en día hay muchos que tratan de meter a la gente en un legalismo para resolver el problema interno. Mas la Biblia, en la epístola a los Colosenses, oiga, dice la palabra de Dios. Versículo 23 del capítulo 2. Tales cosas, es decir, las disciplinas, las cosas que quieren ocupar para corregir el pecado, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero oiga esto, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, Jacob dijo, esta es mi oportunidad. El ángel le dice, suéltame. Ya estaba descoyuntado, estaba vencido. Pero como este hombre quería, ¿qué es lo que él quería? Quería la bendición. Si es que él tenía ese ADN, quería la primogenitura, la obtuvo. Quería la bendición de su padre Isaac, la obtuvo. Ahora está cara a cara ¿con quién? Con Dios, representado a través de un ángel. Y ahora dice, Señor, bendíceme, no te suelto. ¿Por qué? Él estaba confesando su necesidad, pero estaba creyendo que él lo podía liberar. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Jacob. Dios le va a pedir a usted y a mí, ¿qué cosa? Que confiese lo que yo soy, no lo que la gente piensa. Hermano, tenemos que confesar de lo más profundo de nuestro ser por nombre cada cosa con la cual hemos ofendido a Dios. Y por la fe en la sangre de Cristo recibir el perdón de pecado. ¿Y qué va a pasar? En ese momento Dios va a cambiar nuestra identidad. Desde adentro Dios va a arrancar, hermano, ese muslo que nos está perjudicando. Nos va a descoyuntar internamente de la vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que andemos ahora en el Espíritu y no en la carne. Hermano, pero Dios va a pedir que usted y yo le confesemos. ¿Pero qué pasa? Cuando lo hacemos, Dios va a decir, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has vencido, has peleado, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Tiene que aceptar su nueva identidad, que somos príncipes de Dios. Entonces se cumple lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra, Jacob, oiga, empieza a dar este testimonio y dice, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Nunca había dicho tal cosa. O sea que para él en ese momento tuvo una experiencia interna, aunque le dolía el muslo, claro que sí. Estaba cojeando, pero él declaró, mi alma ha sido libre. Hermano, ¿no es eso lo más grande que puede haber? Él experimentó que las cadenas internas se rompieron. Cuando la sangre de Cristo es aplicada a una cadena, entonces, hermano, ocurre lo que Jesús dijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando usted cae en la sangre de Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Pero recuerde, necesita volver a la palabra. Recuerde, necesita poner manos en su vida y creer en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, adentro va a ocurrir eso. Va a decir, nunca pensé que mi mente iba a ser nueva. Nunca pensé que en lugar de odio
de mentira, de rapiña, iba a tener paz y alegría. Mi alma ha sido librada, decía Jacob. Y él, cojeando, me imagino que así lo hacía, arrastrando una de las piernas. Pero ¿qué importa? Le dejó una señal para que no se le olvidara. Toda la vida, pasaron los años y Jacob, pero por dentro, lleno de la libertad que solo Dios puede dar. Hermanos, Dios permite la ley de la siembra y la cosecha para que nos demos cuenta. Y dos, permite que usted y yo tengamos una lucha con Él, espiritualmente hablando. Y cuando nosotros actuamos en base a la fe, Dios nos va a responder. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Señor, reconocemos nuestras faltas. Hermanos, si usted en esta hora ha sido confrontado por la palabra y usted está dispuesto a decirle a Jesús: Señor, aquí está mi vida. Yo soy ese Jacob. Ahora entiendo que la disciplina que he estado pasando es para bien mío, pero también creo que tú llevaste mi vieja naturaleza en la cruz del Calvario para descoyuntarme, para romper desde adentro las ataduras que me hacen caminar por las sendas de la mentira. Si usted está dispuesto a hacer esta oración de fe, diga conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Gracias por ser un hijo, una hija tuya. Pero, Señor, me doy cuenta, ahora por la ley de la siembra y la cosecha, que tengo que cambiar algunas cosas que todavía no he querido cambiar. Tú me has perdonado, me has limpiado, pero yo no me quiero limpiar de lo que yo tengo que limpiarme. Pero en este día, Señor, tomo la decisión de volver a tu palabra, a lo que dice la Biblia. Tomo la determinación de poner límites en todas las áreas de mi vida, poner majanos. Pero también, Señor, creo en tu obra en la cruz del Calvario, donde tú derramaste tu sangre y venciste mi vieja naturaleza para que yo sea descoyuntado y mi alma sea liberada. Lo creo con todo mi corazón, que mi vieja naturaleza fue vencida por ti en la cruz. Por la fe recibo esa victoria. La hago mía, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Padre, bendice a cada hermana, a cada hermano. Tú sabes, Señor, lo que cada uno está pasando, pero tú lo liberas en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Quédese ahí donde está, mi hermano. Vamos a pedir a las personas que han sido asignadas para recoger la ofrenda. Nadie